Ok, buenas. Yo voy a explicar lo que vimos en programación estructural sobre el manejo y uso de archivos en C, por lo que vamos a empezar. Vamos a manejar pues cadenas, caracteres, así que vamos a tener que incluir la biblioteca de strings, de cadenas, strings. Así que la incluimos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide hacer? Tenemos que eh, leer desde los archivos los nombres, pesos, edades y estaturas. Y cuando el usuario nos introduzca un nombre, nosotros lo que tenemos que hacer es buscarlo y darle al usuario todos los datos sobre él. Por lo que primeramente tenemos que saber cuántos alumnos son. Son cuatro archivos separados, por lo que digamos que si un alumno está en la posición uno, el peso, la estatura y la edad de ese alumno seguirá en la posición uno. Entonces tenemos que saber cuántos alumnos son para iniciar con el programa. Por lo que tenemos que definir una función de tipo entero, en la cual yo la voy a llamar contar. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Ok, aquí tenemos que devolver cuántos alumnos son. Para ello primero los tenemos que contar desde un archivo. Tenemos que definir una variable de tipo archivo. Es eh, archivo, fichero, y ahora le damos un nombre cualquiera al archivo. Esto nada más servirá para llamarlo. Yo lo voy a llamar archivo contador y listo. Ahora tenemos que definir una variable que nos esté contando. Yo le voy a llamar contador y la igualamos a cero. A mí me ha pasado que las variables enteras no las igualo a cero y cuando quiero que me regrese una cantidad me regresa un número muy grande como 524 por ahí. Esto pasa porque está almacenado en un lugar de memoria donde ya se encontraba alguna información y por eso nos regresa esa cantidad. Por lo que aquí la igualamos a cero para que esto no ocurra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer línea por línea e ir contando cuántas personas son. Por lo que sabemos que tenemos una función en la librería strings que es fgets. En fgets tenemos que poner dónde vamos a guardar lo que leamos, el tamaño de lo que leamos, el tamaño límite y de dónde lo vamos a leer. Así que nos falta declarar otra variable que nos va a almacenar el nombre. Yo lo voy a llamar nombre y le voy a dar un tamaño de 50. Recuerden que esta variable solo va a ser temporal. Todo esto es temporal, nada más es para que nos cuente cuántas personas son. Entonces, aquí yo le voy a poner dónde lo voy a guardar, el tamaño de caracteres que voy a leer, máximos, y de dónde lo voy a leer, de archivo contador. Bueno, aquí, ¿qué está mal? Está mal una parte, debido a que no estamos abriendo ningún archivo. Aquí lo estamos llamando, pero no lo estamos abriendo. Por lo que tenemos que abrirlo. Así que ponemos archivo contador. Va a ser igual a fopen de abrir el archivo. ¿Cómo se llama el archivo que vamos a leer? Que sería nombres.text. ¿Y qué lectura o qué acción vamos a realizar con ese archivo? Tenemos tres tipos fundamentales de acciones, que sería la W, que sería escribir, la R, que sería leer, y la A, que sería agregar algo. Nosotros queremos leer algo de ese archivo, entonces vamos a poner la R. Ok, ya teniendo esto, ahora sí, ya abrimos el archivo y aquí ya lo estamos consiguiendo, pero recordemos que cada vez que usemos un fgets va a saltar de línea y va a seguir saltando de línea con el fgets, pero aquí solo estamos leyendo solo una línea, por lo que tenemos que hacer una función que nos lea todas las líneas del archivo hasta que termine.
Yo en mi caso voy a usar while. Entonces voy a poner while. Ponemos la condición, que sería fgets, donde lo vamos a guardar, la cantidad y de dónde lo vamos a leer, que sería archivo contador, que ya lo estamos declarando aquí, que lo va a leer de nombres. Tiene que ser diferente de null. Cuando se lee un archivo en forma de caracteres, al terminar siempre se encuentra esto, el null, que significa que ya no se encontró nada, ya no hay nada. Por lo que cuando termine de leer línea por línea, se va a encontrar con esto. Recordemos que las condiciones, lo que nosotros establezcamos si es verdadero, se va a seguir repitiendo en bucles, perdón. Entonces, teniendo esto, ¿qué vamos a hacer con esta condición? Tenemos que irle sumando al contador. Entonces ponemos contador. Aquí cada vez que lea una línea va a ir contando 1. Entonces va a ir 1, 1, 1 hasta que termine. Ya teniendo esto, tenemos que regresar la cantidad que leímos. Entonces, return contador. Entonces cada vez que llamemos a esta función nos va a regresar la cantidad. Algo que se me pasó decirles es que tenemos que cerrar el archivo una vez terminamos de trabajar con él. Aquí yo lo abrí, pero nunca lo cerré. Eso fue un error de mi parte, así que les pido una disculpa. Entonces, para cerrarlo es fclose y el nombre del archivo que declaramos aquí. Entonces sería archivo contador. Ya que lo hayamos cerrado, ahora sí ya podemos seguir trabajando con él. Bueno, ya hicimos la función que nos cuenta cuántas personas son. Ahora tenemos que hacer la función principal, lo que es todo, literalmente. Entonces, ok, ya tenemos el contador, pero ahora para usarlo en la función principal vamos a utilizar una constante. Vamos a definir una constante en mayúsculas. Lo vamos a llamar total. Entonces, total va a ser igual a el, la función contar. Es muy importante que lo pongan al principio de todo, porque siempre vamos a estar trabajando con esta variable total. Si nosotros definimos aquí arriba, por ejemplo, int número total, esto no nos va a servir de nada porque nosotros estamos dándole un valor a total hasta acá abajo. Entonces, pues es inútil utilizarlo, no, declararlo hasta abajo. Entonces hay que declararlo arriba para que no nos dé ningún tipo de error posteriormente. Ok, ya tenemos la variable total. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primeramente tenemos que guardar todo en variables. Así que pues vamos a hacer eso. Primero vamos a definir una variable tipo file que lo vamos a llamar archivo nombres. Entonces archivo nombres va a ser igual a fopen. ¿De dónde lo vamos a leer? Nombres.text. ¿Y qué tipo de acción vamos a realizar sobre él? Va a ser una lectura. Ahora aquí vamos a tener que guardar todos los nombres en variables. Sabemos que es, por ejemplo, contó 10 personas, pero aquí ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos que son 10 personas? En una variable char. Tenemos que, por ejemplo, declarar una variable de tipo char. Lo vamos a llamar nombres. Recuerden que las variables de estas dos funciones son independientes. Lo único dependiente es lo que nos regrese aquí. Así que no importa si lo llaman igual, son independientes. Ok. Ok. La variable tipo char
va a tener una cantidad, va a tener un exceso de 50 caracteres. Pero ¿cómo definimos cuántas personas o cuántos datos vamos a guardar ahí? Para eso vamos a utilizar una matriz. Y aquí le vamos a dar el valor de total. Ok, voy a explicar un poco esto. Para hacer matrices de tipo char, pues se pone el tipo de variable, el nombre que le queremos dar. Por ejemplo, yo voy a llamar manzanas. No, vamos a llamarle apellidos. Aquí son cuántos apellidos van a ser y qué tan largos van a ser. No sé si me di a entender con esto. La primera va a ser cuántos vamos a almacenar ahí. La segunda es qué tan largo puede ser. Recuerden que si sobrepasa el límite de caracteres que le estamos asignando, simplemente dejará de escribirlos. En fin, seguimos. Una vez explicado esto, tenemos que copiar, por decirlo, los nombres que le damos del archivo a estas variables. Por lo que, ¿qué podemos hacer? Podemos conseguirlos. Podemos poner, igual que aquí arriba, un fgets, porque vamos a leer toda una cadena. Entonces vamos a poner la misma condición. While, mientras la condición sea verdadera, fgets, vamos a conseguir una cadena donde la vamos a guardar. Pero aquí tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos que declarar otra variable de tipo char que se llame nombre temporal. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque recuerden que aquí lo que leamos al pasar al siguiente renglón se va a borrar y lo va a sustituir. Por lo que es muy importante tener un archivo temporal. Vamos a llamarle temp. Es muy importante eso, nunca se les olvide. Entonces vamos a seguir. ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a guardarlo en nombre temporal. ¿Qué tan largo va a ser? ¿Y de dónde lo vamos a leer? Archivo nombres. Aquí me equivoqué. Esto va abajo. Ok, perdón. Ok, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Qué tan largo va a ser? ¿Y de dónde lo vamos a leer? Tiene que ser diferente de null. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que copiarlo. Ok, hay un comando en string que nos permite copiar directamente lo que estemos leyendo. Ok, tenemos este comando, strcopy. Y aquí está la cadena 1 y la cadena 2. Este comando lo que hace es copiar la cadena 2 en la cadena 1. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a sustituir estos valores para no escribirlo de nuevo. Bueno, sí, vamos a hacerlo de lado para que no nos interrumpa. Entonces vamos a poner strcopy. Aquí ya lo tenemos. Vamos a poner dónde lo vamos a guardar, que sería nombres temp, no, nombres. Aquí tenemos que definir una variable que siempre esté cambiando. Aquí yo voy a definir una variable de tipo int, una variable de tipo entero, la voy a llamar i, la igualamos a 0. Bueno, aquí no es necesario, aquí se la igualamos a 0 y va a ser igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí la voy a definir. Recordemos que
nombres, bueno, un arreglo siempre va a empezar en cero. Es como si fuera un for. Va a pasar de cero cuando se cumpla toda la condición. Va a seguir a 1, a 2, a 3 hasta que se termine. Entonces aquí lo ponemos a nombre cero, por ejemplo. Nombre cero y vamos a copiar el primer renglón que sería el nombre temporal, que lo estamos consiguiendo de los archivos. Entonces aquí ya podríamos dar por terminado la línea de comando. Vamos a borrar esta explicación. Y muy importante es incrementar en 1 a la variable de tipo int. De tipo int, que es i. Entonces así va a ser un bucle hasta que sea diferente de null. Ok, ahora qué sigue. Pues ya podemos dar por terminado esto, que sería fclose y archivo nombres. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el peso, las edades y las estaturas. Por lo que vamos a nombrar una variable de tipo archivo. Lo voy a llamar archivo pesos. No, edades. Vamos a llamarlo edades. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Archivo edades va a ser igual a abrir el archivo. ¿Cómo se llama? Edades.text. ¿Y qué tipo de acción vamos a realizar sobre él? Va a ser una lectura. Entonces vamos a hacer similar a esto. Similar. Así que también vamos a declarar que la i va a ser igual a 0. Y vamos a hacer también un ciclo, un while. El while va a tener la condición, pero aquí no podemos poner fgets porque ya no es una cadena, ya son números. De antemano tenemos que saber qué números vamos a tratar. Yo por mi cuenta sé que son números flotantes, son números con puntos decimales. Así que pues tenemos que hacer esa función. Pero no podemos poner la función que siempre hemos conocido, que es scanf, porque aquí lo estamos leyendo de una parte externa que no es el teclado. Así que vamos a utilizar la función de fscanf, bueno, fscanf. ¿Y esto qué le tenemos que ingresar? Tenemos que ingresar de dónde lo vamos a leer. ¿Dónde? Tenemos que ingresar el tipo de variable que es y dónde lo vamos a guardar. Espero que quede esto claro. Así que vamos a seguir este orden. Así que ponemos fscanf. Ok. ¿Dónde? ¿De dónde lo vamos a leer? Lo vamos a leer de archivo edades. Entre comillas ponemos el tipo de variable que es. Nosotros sabemos que es una variable de tipo flotante. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Tenemos que definir dónde lo vamos a guardar. Entonces ponemos float. Ok. Ponemos float. Yo lo voy a llamar edades temporal. También lo voy a llamar así. Ok. Recuerden poner el ampersand. Edades temporal. Pero ahora no podemos poner diferente de null, porque estamos utilizando fscanf. Con fgets si encuentra el null. Con fscanf, como son números, como son edades, tenemos que hacer que la condición sea mayor que 0, porque estamos tratando números. Vamos a borrar eso. Ok. Ahora vamos a hacer, dijimos que vamos a ser similar a esto.
Recordemos que también los tenemos que guardar en algún lugar, ya que esto es temporal. Así que también definimos float edades. Y aquí qué tamaño, qué tamaño va a ser el del arreglo. Sabemos que ya contamos las personas, así que tenemos que poner aquí adentro el total de personas que son. Espero que ese punto haya quedado claro. Si no, me lo dejan en los comentarios. Ok, entonces aquí qué tenemos que hacer. Tenemos que copiar el número. Como son números, podemos poner edades y recuerden que la i vale 0 y cuando se repite el siglo va a valer 1, 2, 3, 4 hasta que se acabe el documento. Ok, edades sí va a ser igual a edades temporal. Recuerden siempre sumarle 1 a la i, que la i siempre esté incrementando. Ok, y ya, eso sería todo para edades. Lo cerramos, archivo edades, y vamos a hacer lo mismo para los siguientes, que sería pesos y también estaturas. Como es lo mismo, para que no se me alargue el video, voy a hacer una pequeña transición y los voy a poner. Es lo mismo, solamente que aquí van a cambiar pesos. Aquí pesos van a definir una flotante de pesos temporal y pesos total. Ahorita lo van a ver. Voy a hacer un pequeño corte y regresamos. Ok, ya volvimos. Lo único que hice fue definir dos variables más, que es dos variables tipo archivo, la de peso y la de alturas. También definí su temporal y su total de cada una. Y hice lo mismo que la de edades. Puse un fscanf, lo guardé en temporal, mayor a 0. Y aquí parece un poco confuso, así que lo voy a poner aquí como un comentario. Aquí lo voy a poner nombres. Aquí voy a poner edades. Solo para tenerlos más identificados. Este es pesos y este es estaturas. Recuerden que cada vez que dejen de trabajar con un archivo hay que cerrarlo. Porque si no, eso nos puede ocasionar algunos problemas. Bueno, ya teniendo todo recopilado, por decirlo de alguna manera, ahora tenemos que empezar con lo que le vamos a mostrar al usuario. Entonces, tenemos que poner, por ejemplo, print, introduzca el nombre que quiere. No, introduzca el nombre de la persona de la cual quiera saber su información. Y aquí vamos a poner un otro print. Y vamos a poner nombre. Ok. Ya empezamos con lo que le vamos a mostrar al usuario. Todo esto nunca se le va a mostrar al usuario. Estos son valores que servirán nada más para la consola. Pero esto ya se le va a mostrar al usuario. Yo lo que hago siempre es mostrar la cantidad de alumnos que son, debido a que así me doy una idea de que el programa corrió bien o corrió mal. Así que ponemos print f, voy a poner un salto de línea y después voy a poner una sangría. Entonces voy a poner el total de alumnos es, y voy a poner un % y aquí voy a poner total, y aquí me va a mostrar el total de alumnos, nada más para darnos una idea de que si el programa funciona bien o funciona mal. Déjenme ver algo.
Ok, entonces teniendo esto, ahora el usuario va a tener que introducir el nombre de la persona que quiera buscar. Recuerden que tiene que introducir el nombre exacto de la persona. Así que aquí puede, bueno, yo lo hago en la misma línea para ubicarlo mejor. Así que aquí lo que tenemos que hacer es un fgets. Recuerden que el fgets se conforma de dónde lo vas a guardar, el tamaño y de dónde lo vas a leer. Así que vamos a declarar aquí arriba otra variable de tipo char que se llame buscador de nombres. Así que ponemos fgets buscador de nombres. El tamaño, me faltó definirlo. El tamaño va a ser de 50 también. ¿Y de dónde lo vamos a leer? Pues ahora lo vamos a leer desde el teclado, que es lo que va a escribir el usuario. Así que ponemos stdi. Algo que voy a explicar ahorita es cómo limpiar el buffer. ¿Y qué es el buffer? El buffer, digamos que es una memoria intermedia que existe entre el código y lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo ahorita estamos leyendo directamente desde el teclado. Entonces, el buffer es la memoria que almacena lo que escribamos y se lo envía al, al código o al programa en cuestión. Por eso es importante limpiar el buffer, porque a veces existe información, basura, que está ahí del teclado, porque pues el teclado siempre está recibiendo información. Entonces a veces se satura y ya no nos deja escribir nada, por lo que es importante limpiarlo. Después de esta explicación, vamos a limpiar el buffer. Ok, y ya que estamos aquí, vamos a limpiar el buffer. Para limpiar el buffer, tenemos que poner el comando antes de fgets. Entonces yo lo voy a poner aquí, antes del fgets. Voy a poner fflush o fflush, como algunos le dicen, paréntesis, y de dónde lo vamos a limpiar, desde dónde. Aquí sería stdi. Vamos a limpiar lo que tenga la memoria intermedia del teclado. Listo. Y ahora continuamos. Ok. Al parecer la parte donde explicaba lo siguiente se me borró por alguna extraña casualidad del destino. Así que voy a explicarlo todo de nuevo. Aquí lo siguiente es crear, bueno, lo que hicimos aquí es buscar el nombre que se ingresó en el teclado. Lo que tenemos que hacer ahora es comparar el nombre que nosotros ingresamos con las personas que ya habíamos registrado en los archivos automáticamente. Por lo que vamos a hacer uso de una función que se llama string compare, que se escribe smp, string compare, la cual recibe una cadena que le vamos a llamar cadena 1, cadena 2 y la longitud. Ok, lo que hace este comando, esta comparación, es devolvernos un 0 si la cadena 2 es igual a la cadena 1. Es decir, que la cadena 2 siempre va a ser nuestra cadena de comparación, por decirlo. Entonces, si es
verdadero, o sea, si la cadena 2 es igual que la cadena 1, nos va a devolver un 0. Si la cadena 1 fuera más grande que la cadena 2, nos devolvería un valor mayor a 0. Y si fuera corta, sería un valor menor a 0. Pero quedémonos con la idea de que nos va a devolver un 0 si las dos cadenas son iguales. Por lo que tenemos que poner la cadena que siempre va a estar fija, que nunca se tiene que mover. Pero antes de eso tenemos que definir una bandera. Una bandera va a ser la posición en la que se encuentra el nombre, y con esa posición podemos saber su edad, su peso y su estatura. Así que vamos a definir una bandera. Creo que ya la había definido aquí. Ok, sí, aquí ya la había definido. Tiene que ser una variable entera. Déjame borrar esto que ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a poner bandera es igual a -1. Entonces ponemos un ciclo for porque lo tenemos que comparar con todos los nombres. El total, que es lo que ya se está contando aquí arriba, tiene que ser menor al total para que siga comparando. Entonces vamos a poner strn compare la cadena 1 que siempre va a estar cambiando, que sería nuestros nombres. Nombres, creo que así lo declaramos. Nuestros nombres, aquí está, nuestros nombres, que es la que va a estar constantemente cambiando. ¿Con qué lo va a comparar? La base de la comparación va a ser el buscador y el largo de la cadena. No sabemos el largo, así que tenemos que hacer una función que nos diga qué tan largo es la cadena que vamos a comparar. El largo de esta cadena. Así que nos vamos a nombres y aquí la tengo. Déjenme borrar esto para explicarlo de nuevo. Tenemos otro comando en la librería de string que sería strlen. Esto nos calcula qué tan largo es en la cadena, por lo que vamos a poner strlen nombre temporal. Recuerden que esto es algo que se va a estar desechando, pero esto lo que nos devuelve es un valor entero. Un valor entero, ¿por qué un valor entero? Porque si te preguntan cuántas letras tiene tu nombre, no vas a decir 4.5, dices 4, 5, 7, 20. Entonces tenemos que definir algo que adquiera el valor que nos dé aquí. Por eso aquí yo tengo que definir la longitud. ¿Ok? Entonces ponemos longitud va a ser igual a esto. Pero aquí solo estamos guardando la longitud de 1. Queremos guardar la longitud de todos los nombres. Así que vamos a hacer un arreglo total. Entonces longitud y va a ser igual a lo que mida. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí y ahora sí podemos poner longitud y. Ok, esto ya lo podemos borrar. Ok, ya tenemos la función. Ahora, ¿qué pasa si encuentra el nombre? Si nos devuelve un 0, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que hacer una condición. If. Se me olvidó mencionarlo. Esto también devuelve algo, así que lo tenemos que guardar en una variable. Yo lo voy a guardar en otra variable que se llame activador. Esto no estaba, recuerden que se me borró el video, así que bueno, lo pongo de nuevo. Va a estar así, entonces van a poner int activador o como ustedes gusten. Activador. Ok. Voy a poner aquí activador. Activador va a ser igual. Si activador es igual a 0, que significa que encontró el nombre, vamos a guardar
la posición, bandera, en la que se encuentra el nombre. Bueno, va a guardar la posición en la que estos dos fueron 0. Así que sí, creo que sí me di a entender. Va a guardar la posición en la que está. Entonces, ¿qué pasa si no se encontró nada? Bueno, vamos a crear una condición. Que si bandera es igual a -1, vamos a decirle al usuario que el nombre que usted ingresó no existe. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si se encontró? Que sería el else. Si no, en caso contrario, entonces vamos a indicarle el nombre que usted ingresó se encuentra en la posición. Va a ser una variable de tipo entera y vamos a poner la bandera. Tengo que explicar algo aquí. Esto lo que nos da es la posición en la que nosotros guardamos esto, pero en el archivo de texto los nombres empiezan a contar desde el 1, por lo que nosotros siempre le tenemos que sumar 1 aquí para saber la posición exacta en el bloc de notas. Así que vamos a seguir imprimiendo datos. También podemos imprimir el nombre de la persona, no importa. Podemos poner nombre, %s, porque va a ser toda una cadena. Entonces vamos a poner nombres y vamos a poner bandera, porque es la posición en la que se encontró. Ok, entonces ahora vamos a poner print. La edad es un flotante, es una variable. Tienen que revisar su archivo si son variables flotantes o enteras. Así que yo pongo un flotante que... ok. Una variable flotante que me diga la edad. Entonces pongo edades. Pongo una bandera. La posición en la que está. También la estatura. %f. Y pongo altura, que yo lo guardé como alturas. Y ponemos la bandera. También nos falta el peso. También es un flotante. Lo guardamos como pesos bandera. Muy bien. Esto ya sería todo el programa, en pocas palabras. Nada más faltaría revisar si faltara algún punto o coma. Pero yo lo voy a correr así. Vamos a correrlo aquí en CodeBlocks. Ok. Me salieron unos errores de punto y coma que acabo de solucionar y me salió que había escrito mal longitud. Puse longitud. Así que, bueno, ya lo solucioné, eran unos errores mínimos. Por eso hay que estar atentos. Bueno, empecemos. Ahora sí, nos dice, el total de alumno es 41. Y nos dice, introduzca el nombre de la persona que quiere saber su información. Voy a poner mi nombre, el cual no está. Y me dice, el nombre que usted ingresó no existe. Y está bien, porque mi nombre no está registrado en el bloc de notas. Pero si ahora ponemos un nombre que sí exista, que yo sé, porque revisé el bloc antes, que está en la posición 2, vamos a comprobar este resultado. Y sí, el nombre que usted ingresó se encuentra en la posición 2, el nombre es Alemán Mora Larisa, aquí está su edad, su estatura y su peso. Y sí, concuerda correctamente. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios. O si quieren el archivo, también déjenlo en los comentarios. Y sería todo. Muchas gracias.